llegan de nuevo al Nuevo Mundo. Entonces compró una compañía pequeñísima en Noruega, Schibsted, creo que ya está operando en 28 países y creo que tiene 6 negocios clasificados en Sudamérica únicamente. Ariana Huffington. Ariana Huffington está por todas partes. Tenemos un sitio hiperlocal. Vamos a hablar de Hafsut Life, un sitio en video. Ella está haciendo muchísimas cosas. El principal contratante de periodistas en los Estados Unidos ha sido este. Y luego tenemos el tablet. Muy pocos de ustedes recuerdan a Charlton Heston en los años 50, la película en donde tenía sus tablas de la ley. Y reconocemos a este señor ahora. Él acogió la tableta desde un comienzo, inició un proyecto muy interesante de investigación y desarrollo. Rupert Murdoch, que es el director de la principal compañía de noticias y de prensa del mundo. Y la transición de donde estamos en los años 50, en los años 60, las noticias, no había podido haber una persona más respetada que Walter Cronkite. Aquí le está mostrando a la gente cómo fue el alunizaje utilizando este medio. Pero ahora, para muchas personas, la nueva autoridad es Jon Stewart. Hay quienes piensan que es un comediante y lo es, pero es el principal crítico de los medios. Y para 3 millones de personas lo están viendo. Y John Payton, sé que ha venido aquí y ha estado hablando en Sudamérica y también en Europa. El señor Digital First, sacudiendo la industria porque dice que tiene que cambiar y tiene que cambiar rápidamente. De manera que es la era de este cruce. Es una historia ya de 17, 18 años, pero tenemos que pensar en dónde estábamos en los años 90. Todo era optimismo, toda esperanza. Caio y yo, nosotros entramos muy al comienzo, todo parecía posible, las compañías de medios estaban generando utilidades del 20-25%, la parte digital era experimental, muy pequeña. Luego, el primer diseño del siguiente siglo, la parte digital seguía avanzando, seguía pequeña, sabíamos que era importante, pero lo impreso prevalecía. Y ahora es 2012 y sabemos que al avanzar por este decenio vamos a terminar en un futuro principalmente digital, rápida o lentamente, eso depende del punto de vista de cada quien, y estamos pasando principalmente de algo que era desde el punto de vista impreso con poco digital, y ahora va a ser más digital y menos impreso, y es una transición en una sola dirección. Y si vemos los distintos públicos, lo que nos dicen las tendencias, es un camino de un solo sentido, es paso de análogo a digital y de lo físico a lo virtual. Y es fácil en la industria de la prensa, de las noticias, es fácil sentir que las cosas nos están pasando, que son cosas que nos están pasando a nosotros y que no nos gustan, pero no somos solo nosotros. Piensen en Blockbuster. Yo no conozco los nombres de marca aquí, pero Blockbuster estaba por todas partes en los Estados Unidos y tuvo que cerrar y entró en quiebra. Los discos, teníamos los vinilos, las cintas que ahora están en los museos, luego los discos compactos. Ocurrieron cambios muy aceleradamente y muchas cadenas de música desaparecieron del panorama por completo. Los libros, Borders, la segunda compañía de librerías de los Estados Unidos, muy grande, presente en muchos centros comerciales, también cerrada, en quiebra. Y este es interesante, las tiendas de productos electrónicos, Best Buy mató a su competencia, había 2 o 3 super cadenas de equipos electrónicos y las acabó.
y luego ellos a principios de este año anunciaron que se encontraban en grandes dificultades económicas. Finalmente dilucidaron que las personas estaban comprando directamente en Internet a precios más económicos y que solo iban a Best Buy para mirar los productos, utilizaban a Best Buy como vitrina. Entonces ahora, y esta semana lo he leído, tienen una nueva estrategia de vitrina. Uno puede entrar a la tienda y ellos igualan cualquier precio que el usuario consiga en Internet. Yo predigo que van a desaparecer del panorama también en cuestión de 2 años. Y infortunadamente los periódicos, tenemos 40 o 50 periódicos en los Estados Unidos que han cerrado sus puertas, el mismo fenómeno. Estos son los medios en general y es este movimiento de pasar de lo físico a lo virtual o digital. Bien, ese cruce, el crossover, como lo he mencionado. Entonces, hablemos de cifras aquí. Los teléfonos no inteligentes son los teléfonos en los que solo sirven para hacer llamadas. Los teléfonos inteligentes están superando a los teléfonos que solo sirven para llamar en muchos países. Básicamente 54% de participación. Los libros electrónicos están también superando lo que son los libros impresos en el Reino Unido y en los Estados Unidos. Y esta cifra, una cifra muy interesante para aquellos de nosotros que nos gusta la idea de que las personas aprendan cosas. Los dueños de los Kindle compran 4 veces más libros que aquellos que no tienen el Kindle. Compran más libros en Amazon. Y hay cifras semejantes que no les voy a mencionar sobre la lectura de noticias. Ha subido por primera vez porque todos tenemos estos dispositivos. La música digital está superando la música no digital. Es una era de transición, de cruce de un lado a otro, y esto lo sentimos en nuestras propias vidas personales, pero lo vemos por números de usuarios, utilización y cifras en dólares. Y lo más importante, el dinero que ha pagado a los periodistas bastante bien durante mucho tiempo. El gasto en publicidad digital está superando la publicidad impresa a nivel global. En 2012 por primera vez se superó, en los Estados Unidos por primera vez, en Brasil por primera vez hay más publicidad digital, en Australia por primera vez este año y en Rusia también. Y sucedió en el Reino Unido hace como 3 años, sucedió en Escandinavia más o menos hace 3 años también. Es decir, es un camino en un solo sentido y estamos cruzando de un lado a otro. Este es del buró interactivo, y al comienzo aquí de la gráfica, aquí estamos en 1996 y yo creo que la mayoría de nosotros ya vivíamos en 1996. Esos eran los ingresos por internet en ese momento, y aquí ya ha sobrepasado todo lo que es impreso prácticamente en todas partes del mundo. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Estamos buscando una fórmula para esa transición, para ese cruce. Vivimos en un mundo que no controlamos como editores y redactores y directores. Nos queríamos pensar que lo controlábamos todos, las noticias que iban a recibir los rectores todos los días. Teníamos una sensación de poder, pero esos días ya quedaron atrás. Hay muchas más alternativas. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Yo creo que la fórmula se basa en 10 lecciones importantes que debemos considerar a medida que avanzamos hacia el futuro. La primera, y lo que es muy importante, es que no ha terminado lo impreso, pero está llegando a su fin. Ahora, eso no significa que haya de desaparecer, pero de cierta manera está marchitando, se está desvaneciéndose. Y si miramos las cifras de usuarios, de usos del papel, está descendiendo en la mayor parte del mundo. Países, podría ser Brasil, América Latina, ha habido más ventas de periódicos, pero en la mayoría de los sitios ha bajado el consumo de papel, los libros, las revistas. No significa que esté desapareciendo el contenido, pero sí en su forma física, en papel. Entonces, esta es una cosa que debemos tratar de comprender. Advanced Publications, una compañía muy, muy privada,
no publica cifras, no habla con la prensa, no habla oficialmente conmigo, aunque tengo contactos internamente, pero ellos decidieron con base en experimentos Michigan con periódicos más pequeños que ellos podían ganar más dinero si solamente sacaban su periódico 4 días por semana, y sorprendieron a muchas personas cuando anunciaron, creo que a mediados del verano, que Nueva Orleans eh, un periódico que ganó premios Pulitzer por la cobertura del Katrina, iba a reducirse a 3 días por semana. Anunciaron que uno de Syracuse, uno de Pensilvania saldrá solamente 3 veces por semana, y creo que harán el mismo anuncio en ciudades más grandes como New York, Cleveland y Portland. Entonces, 3 veces por semana, y así empezaron el 1 de octubre en Nueva Orleans. Es Todo el mundo en la industria está diciendo, bueno, ¿qué es lo que está haciendo Advance? ¿Cómo es que les funcionan estas cifras? Y esto es lo mejor que yo puedo dilucidar basando esto en los estándares de la industria. Ellos dilucidaron que podían retener un 85% de sus ingresos por publicidad. La mayoría de los ingresos llegan los domingos, entonces se van a quedar con miércoles, viernes y domingo. Pueden conservar esos ingresos, y la mayor parte de esos ingresos son para esos 3 días. Digamos que pueden retener el 85%, reducciones de costos más o menos de 27% por distribución e impresión, pero también han reemplazado personas costosas en la sala de redacción por personas más económicas. También creo que pueden lograr unas mejores utilidades en un 11%. Esa sería una cifra significativa, porque las ciudades grandes, la rentabilidad de los periódicos norteamericanos es del 5 al 6%, entonces puede que estén triplicando sus utilidades, lo cual suena bastante bien. Ahora, la gran pregunta, ¿ellos creen que tienen la respuesta o creen que van a descubrirlo y el resto de la industria está muy asustada? Porque la pregunta es, ¿qué tan sostenible es esto? A 1 de enero les entrarán más utilidades. Yo creo que estas cifras son bastante aproximadas, pero ¿cuántos lectores, cuántos de esos lectores de lo impreso que no utilizan mucho lo digital ya no van a querer comprar el periódico? ¿Cuántos de esos anunciantes se van a quedar con ello cuando los lectores no quieran ya quedarse con ellos 3 veces por semana únicamente? Entonces son cifras muy, muy grandes. Nosotros somos parte de una industria enorme. En 2005, la industria de los periódicos recibió 134 mil millones de dólares en el mundo entero por sus operaciones. Ya para 2011 eso se había reducido a 93 mil millones de dólares. Es mucho dinero para perder todos los años. Entonces, todos los recortes que hemos visto, recortes de personal, reducción de tamaño, eh, vemos esa responsabilidad que se traduce en 40 mil millones de dólares al año. La industria de los periódicos en los Estados Unidos ha reducido a la mitad los ingresos por publicidad. En España fueron 3 años para llegar a un recorte a la mitad, y en todos los lugares, cada vez que hay un descenso económico, y hay muchos casos, vemos que hay una aceleración de paso hacia lo digital. Ahora, el Juan Cuadro es importante pensarlo, y tenemos que recordarnos siempre que los periódicos son parte de un panorama mucho más grande, en donde está la música, la película, la televisión, las revistas, también lo que es difusión. Los periódicos tienden a tener unos ingresos de un solo dígito, las revistas también están en un solo dígito, lo que es difusión parece haber subido un poco, cable al parecer ha subido, el cable más especializado, ¿no? Más de público de nicho, y la parte digital ha aumentado drásticamente, está creciendo la parte digital, sigue creciendo más o menos en un 14% al año. La segunda lección tiene que ver con el tiempo y el dinero. Somos periodistas, tenemos que pensar en esto, tenemos que mirar estas cifras y tenemos que comprenderlas. Los editores hablan de los centavos digitales, decían que eran centavos, mientras que lo impreso tenía dólares, pero estas son las cifras de la industria de los Estados Unidos, y claramente los lectores de los medios impresos han disminuido en sus
números. Y es muy importante entender esta gráfica. Aquí en las barras rojas tenemos el tiempo dedicado, estas son cifras para los Estados Unidos, pero las he visto semejantes para Europa y son casi idénticas. El rojo es el tiempo dedicado a leer y esto es la televisión aquí arriba y básicamente tenemos 43% del tiempo dedicado y la línea roja son ingresos por publicidad, más o menos es lo mismo, la televisión lleva mucho tiempo y los mercaderistas ya han dilucidado saber cuánto o saben cuánto invertir para conseguir un retorno, pero al mirar los otros rubros nos vemos o nos dice mucho de dónde estamos y hacia dónde vamos. Internet, 20% de utilización, 22% de los ingresos. Realmente ha estado creciendo un 14-15% al año. 14% creció este año realmente. Inevitablemente tenemos que considerar que ellos nos van a alcanzar, no exactamente, pero en general van corriendo y van a alcanzar a los otros. Radio, ahora aquí el porcentaje de móvil, 10% del tiempo dedicado al móvil y 1% del gasto. Hemos visto un aumento de 30-40% de una base muy pequeña, una base móvil muy pequeña, y es difícil como poner un anuncio publicitario efectivo en un dispositivo móvil, pero ciertamente los gastos en publicidad van a ir aumentando en ese 10% de tiempo dedicado. Ahora, los periódicos, más o menos 4% del tiempo dedicado. Estas son cifras de los Estados Unidos semejantes, pero es un 15% de los ingresos por publicidad. Entonces uno podría argumentar que los periódicos están recibiendo mucho más ingresos por publicidad de lo que deberían para el número de lectores que tienen para las revistas semejantes, una relación de 3-1 y esto entonces nos lleva a creer que los cambios que hemos visto hasta ahora del movimiento hacia la plataforma digital y ahora el movimiento hacia la plataforma móvil como parte de esa revolución continuará y acelerará su ritmo. Entonces un poco de optimismo aquí y yo creo que esta es una de las cosas más importantes que yo haya visto en los últimos 2 años realmente y aquello que es el fundamento del nuevo modelo de negocios hacia el futuro. Los ingresos por los lectores para muchas compañías estadounidenses y también para muchas compañías europeas, la mayor parte de los ingresos que reciben y por tanto se convierte en un rayo de esperanza. En los Estados Unidos la relación era 80-20, 80% del dinero por publicidad, 20% por circulación, Europa 65-35 era la relación y eso era anteriormente y era bastante estable. Ahora lo que estamos viendo es un movimiento importantísimo hacia ingresos por circulación y hay dos razones. Lo más fácil es que está cayendo tanto el ingreso por publicidad que obviamente tendrá una mejor contribución porcentual a todo el ingreso. Eso es aritmética simple, pero lo que es más interesante en este momento es que para los periódicos que han entrado a la circulación digital, a mí me gusta mucho, paywall es corto, pero es un término tonto, nunca hablamos de paywall físico cuando hablamos de circulación o suscripciones, pero esos periódicos que han entrado a la circulación digital, de hecho, están adquiriendo más ingresos. El New York Times en este momento, 53%, yo acabo de ver cifras nuevas, 53% de esos ingresos cuando comparamos la circulación con la publicidad, 53% es por circulación, el Minneapolis Star Tribune, 43%, hasta una compañía de revistas como Time, hasta 43% proveniente de 38% que era hace 5 años. Entonces estamos llegando al punto en donde la circulación digital cambia las reglas del juego y aquí tenemos la explicación. Vemos los ingresos por circulación en general entre 2005 y 2011 realmente estaban descendiendo la publicidad, problemas enormes, nos
entrábamos en ellas, no nos gustaba la circulación, caía 1 o 2 puntos al año, tal vez 3, tal vez 5 puntos al año. Pero ahora, en 2012, aquí, pues el ejemplo que no es el único, un ascenso en las ingresos por circulación cuando hay circulación digital. 30.000 millones de dólares les llegan a los periódicos por circulación y pensamos en toda esta transición, esta transformación digital de la que hemos venido hablando, se ha escrito al respecto y nadie se había fijado en estos ingresos. Siempre estábamos pensando en los Googles, los Yahoos, los Microsoft y los ingresos por publicidad y cómo habían cambiado, pero nunca le prestamos atención a esto. Entonces, ¿qué está sucediendo en este momento? Y muchos editores están tratando de entender esto mejor y vemos que están tratando de igualar el ingreso en circulación con el ingreso que reciben por publicidad. Y para eso hablamos una palabra llamada crecimiento, si es que eso todavía existe. No ha habido mucho crecimiento en Europa, Canadá y Estados Unidos desde el 2006. Miremos dos ejemplos, el New York Times, y miramos los 6 primeros meses, los resultados se ven aquí y serán publicados la semana entrante para el último trimestre, pero en los primeros 6 meses hay 5.7% de reducción en los ingresos publicitarios y un aumento del día 11.7% en los ingresos por circulación en los 6 primeros meses del 2012. O sea que sí lograron crecer sus ingresos. Tomamos como ejemplo el Charleston Post y Courier de Carolina del Sur, que es el periódico pequeño de ciudad pequeña, una circulación como de 90.000 y acaban de instituir una circulación digital y fueron inteligentes porque se pusieron a mirar y estudiar lo que había sucedido en el mercado en los últimos 18 meses y la razón por la cual los tengo como ejemplo es porque no utilizaron siempre las mejores prácticas, su ingreso publicitario ha caído entre el 2 y el 4%, pero el ingreso por circulación ha aumentado un 10%. Y estas son cifras que no hemos visto y no hemos visto cifras donde lo positivo compensa lo negativo y hay varios diarios donde encontramos un 10, 8, 9% mayor circulación o mayores ingresos por circulación año tras año si logran incorporar y montar y ejecutar bien la circulación digital. Y tiene sentido el que esto solamente se haga en el extremo superior de la práctica, pero si miramos hace un par de años y todos hablamos de paywall, pensábamos que íbamos a perder la publicidad virtual y en línea, pero eso no ha pasado y lo negativo ha desaparecido, pero para muchos diarios y periódicos ellos no han logrado ser tan rentables, tal vez han logrado un ingreso que es 2, 3 o 4% mayor, pero si uno alcanza el 8 a 10% de aumento en los ingresos, eso sí es importante. Las cifras son verdaderamente sorprendentes cuando nos remitimos al 2009. El Financial Times y Wall Street Times eran los únicos que eran pagados y una docena más de periódicos en todo el mundo para mediados del año entrante. Calculo que habrá 500 diarios al menos en todo el mundo que ya van a tener una circulación digital y yo creo que para el 2015 esto será el sistema por defecto y la gente habrá olvidado esa época en que las noticias eran gratuitas y que las organizaciones noticiosas las ofrecían gratuitamente. Los periódicos del mundo y en todos los continentes en este momento están utilizando sistemas muy parecidos y Reforma, uno de los primeros en México, también tenemos que los editores han logrado entender, y recuerden que hace un rato hablábamos de Google, han entendido que las cifras masivas no son el nombre del juego. El solo lograr una gran cantidad de tráfico que no se puede monetizar, y es decir, hay que monetizarlo muy bien con publicidad virtual, y si no se tiene una
circulación digital, pues hemos visto que eso simplemente permite desarrollar un negocio pequeño. Entonces los editores están buscando lectores, están volviendo a este concepto de lector más que de usuario. Se están concentrando en quién va a pagar. Y cuando miramos las cifras, sí es curioso, inclusive el New York Times, la primera cifra que reportan es decir, tenemos 32, 33 millones visitantes. Y eso es como una cifra bastante tonta, porque eso no les representa un ingreso. El ingreso lo perciben gracias a la publicidad y ahora gracias a la circulación digital pagada. Y vemos que es menos del 10% de todos esos visitantes son los que un editor puede convertir en un cliente que paga. Y la razón de ello es que tan solo el 10% en promedio, y esto es de Press Plus está siguiendo como unos 200 de estos sistemas periodísticos y vemos que tan solo el 10% que van a todos estos sitios, y esto lo saben después de analizar todos los datos, consumen en realidad más de 7 páginas. Ya dije que menos del 10%. Arthur dijo esta mañana que la última publicación era de más de 100,000 y creo que era 117,000 suscriptores digitales únicamente. Y yo dije desde un principio cuando salió el Times que si ellos lograban el 3% de todos esos visitantes individuales tendrían un negocio próspero y muy grande. O sea que 500,000 es un poquito más del 1.5% y yo creo que el tope es como 900,000 y si ellos alcanzan los 900,000 lograrían generar unos 200 millones de dólares adicionales al año. O sea que están llegando a eso y es muy útil ver estas métricas cuando los reporteros me llaman y me preguntan por estos sistemas y yo recuerdo decir esto del New York Times y decir, mire, ese 3% va a ser un negocio muy exitoso y me decían 3%, pero eso es una cifra diminuta. Pero muchos periodistas no lo han pensado a cabalidad porque tienen la ilusión de las grandes cifras. El hecho de lograr una página en Internet por Internet y Google Search no es lo que nos permite construir un negocio y finalmente estamos entendiendo la segmentación de los lectores, conocer los datos es muy importante. ¿Y de qué lectores estamos hablando? También es importantísimo. Estamos hablando de lectores mayores, estamos hablando de personas que leen el periódico impreso porque de allí es donde se están centrando primero todos los programas de circulación digital y también están buscando lectores fieles. A ellos se les cobra un poquito más y realmente es sencillo, se les cobra un poquito más si es que se está produciendo un buen producto noticioso único y de buena calidad. Entonces, veamos ahora cuál es el medidor, cuál es el metro cuando uno tiene un payroll de un cierto tamaño. El modelo del Times de Londres no funciona porque sigue abierto ese 90% al debate público y hay que sacar toda esa información y simultáneamente hay que cargarle a la gente que realmente depende del producto. Y este meter nos ofrece flexibilidad y regresemos a los medios porque aquí tenemos un modelo interesante y es importante que nos veamos dentro de este mundo mayor. Y como ejemplo, tomemos a Netflix, este es un periódico alemán de Berlín, el Financial Times, el HBO, Comcast, Cable, Spotify, están en casi todos los continentes y tienen el mismo modelo y es muy sencillo. Páguenos una vez y le damos el contenido donde quiera que esté en el dispositivo en que quiera utilizar. El primer objetivo es obviamente los lectores leales y fieles. Podríamos hablar de la estructura de precios y la presentación durante toda una hora más, pero yo lo resumo diciendo que lo que funciona para la circulación digital es tener un contenido profundo y único. Uno puede ser un semanario que cubre esa comunidad mejor que cualquiera. Uno puede ser el Financial Times que cubre la comunidad financiera mundial. Pero si uno hace las cosas mejor que todos los demás,
entonces sí se puede cobrar. Se necesitan precios inteligentes, sé que hay muchos sobreprecios y los periódicos no han sido tan inteligentes respecto a la fijación de precios, pero están aprendiendo y también está la experiencia móvil porque una buena parte del éxito del New York Times se dio porque por coincidencia lanzaron su programa a la vez, pues, simultáneamente con el nacimiento de las tabletas y los teléfonos inteligentes se volvían cada vez más inteligentes y nosotros como consumidores empezamos a utilizar estos dispositivos y puede tratarse de Netflix o de StubHub. Eso nos permite conseguir nuestras cosas fácilmente en cualquiera de estos dispositivos. Decimos, uy, qué bueno, no nos importa cómo lo hacen, pero estamos dispuestos a pagar por ello. Pensemos en las cifras y cuán rentable será todo esto durante esta transición. El Wall Street Journal, si uno tiene impresión digital, $5.99, si solamente se quiere el digital, paga el 83% del precio y no tiene que imprimir el periódico, no necesitan la rotatoria, no necesitan el sistema de distribución, no necesitan los camiones, no necesitan el papel periódico, o sea que la circulación digital va a ser aún más rentable. Una verdad, si no les cobran, no les pagarán. Esa es otra verdad de otoño. Esa es una cosa que los editores ya entendieron. Esto nos parece chistoso hoy, pero si nos remontamos al 2009 decíamos, uy, Dios mío, es que no podemos cobrarle a esta gente que son nuestros mejores clientes y tampoco podemos dejar de cobrarle a las personas que realmente no leen. Eso no tiene sentido y eso es lo que nos estábamos diciendo en su momento. O sea que esto es importantísimo y esto es una gran lección, esto es un gran aprendizaje. Y otra verdad de apuño, y esto es fantástico para periodistas de todo tipo y para editores y directores. En el pasado la audiencia era la forma de hacerse a los anunciantes, ahora las audiencias tienen más valor por sí solas y esto es un gran desarrollo de la era digital y obviamente la acogemos con beneplácito si logramos que paguen. El periódico de fin de semana también es algo que se está volviendo muy interesante, la edición del domingo o a veces la del sábado y domingo, a veces incluyen la del sábado, pero en Estados Unidos el 30 al 40% de los ingresos por publicidad son de la publicidad del dominical y el 50% del total de los ingresos y utilidades por publicidad. Algunos han sido muy exitosos y estoy hablando de algunos periódicos pequeños que han sido mucho más exitosos que los grandes y otros semanarios lo han hecho con mucho éxito. El New York Times inició su modelo dominical cuando lanzó su programa hace muchos años e hizo lo siguiente, dijo, digital, $260 al año. Y una vez más, yo recuerdo, porque es que es bien interesante ver cómo un periodista mira todo esto. Yo recibía llamadas de periodistas que decían, no, esto es lo más confuso del mundo, es tan costoso, ofrecen toda clase de precios, ¿cómo justificar $260 sin papel? Pues estaban en un error y luego recibí 3 llamadas sobre este tema durante los 3 primeros días y me decían, mira, lo que pasa es que mi señora o mi marido hicieron las operaciones matemáticas correspondientes y resulta que se equivocaron, porque es que son $260 por el digital únicamente, pero si uno compra el dominical solamente va a costar $210, entonces como que se equivocaron, hicieron las cosas al revés. Entonces yo llamé al New York Times y hablé con Martin, el director de la época, le dije, mira, esta es una estrategia interesantísima. Y me dijo, ¿cuál estrategia? Le dije, mira, $50 más barato hacerse al dominical. Y él me contestó, no hay ninguna relación entre el precio del impreso y el precio del digital. Y le dije, mira, tú me estás mintiendo. Oh, resulta que has tenido la mejor idea del mundo por pura casualidad, pero no, esto es una gran idea porque el domingo entregan el periódico en la casa por $210 más el digital en vez de $260. O sea que se tienen precios variables. Nosotros al entrar a una aerolínea encontramos diferentes tarifas según la silla y según una cantidad de cosas. Hay una persona llamado Matt Lindsay que tiene una empresa de consultoría y yo lo conocí por primera vez hace un par de meses y trabajaba con 250 diarios sobre la fijación de precios y me dijo, a la mitad de mis clientes
están hablando de precios variables, pero si usted vive en ese vecindario, nosotros sabemos que ustedes van a pagar un 15% más sin quejarse, pero ojo con este vecindario y los precios variables están aumentando la circulación y él tiene modelos y demás, y los editores empezaron a hacerlo. Segundo, las inscripciones están perdiendo la batalla con las afiliaciones, con las membresías. Y esto podría ser bueno si tenemos, por ejemplo, algún sistema de afiliación, el LA Times, el Boston Globe, The Day de Connecticut, un diario muy pequeño. Están diciendo usted no es suscriptor, usted lo que es ahora es nuestro socio. El Boston Globe está ofreciendo libros electrónicos y tienen un autor de libros gastronómicos muy famosos que es publicitado como solamente disponible para los socios. Entonces estamos viendo cada vez más de estos programas y este creo que es un magnífico website para que lo visiten. Entramos a Day.com de Connecticut, gente muy inteligente trabajando con una base de datos de audiencias y miramos esta página y allí podemos ver todo lo que están haciendo y aquí están las ofertas comerciales, los cupones, las oportunidades de negocios para el periódico, talleres. Ellos están llegándole cada vez más profundamente a esta comunidad y dicen no le tememos a Facebook ni a Google, queremos establecer una relación total con todos los hogares de nuestra comunidad. El editor Gary Ferruccio, esta transparencia suya no proviene de su website y esto no es una transparencia ni de Google ni de Facebook. Cuando hablamos del targeting, todos conocemos que eso es muy importante, pero para ellos este concepto de membresía o de tener socios es igual al targeting, porque están utilizando los datos que tienen de su comunidad pequeña para hacer el targeting con sus clientes. FT Go, Amazon News, hace unos 4 años dijo cuál es su modelo para la industria noticiosa. Dijo, no, pues eso sí, no había ningún ejemplo que pudimos copiar en el mundo del periodismo, entonces nos copiamos de Amazon, aprendimos nuestra lección del retail. También tenemos del advertising morphing, que es el muestreo de la publicidad en una elección en Missouri, en Estados Unidos, o una elección para el Senado. Al día siguiente un candidato le pagó $10,000 a Twitter por un anuncio. Esto es llegarle al mundo inmediatamente. Globalmente vemos que $80,000 millones han sido generados en la publicidad digital, pero el 67% lo han recibido estas 5 empresas y aquí no hay editores entre estas 5 empresas. Google, Yahoo, Microsoft, Facebook. Esta transparencia es un número de A y B, entonces los 10 principales tienen el 73%, el año pasado su participación es del 72%, o sea que hay muy pocas compañías las que se están haciendo a toda la publicidad digital, que es el ingreso publicitario de mayor crecimiento en la historia del mundo. O sea que reconocemos que no quiere decir que los editores no se vayan a hacer a una parte de estos ingresos, sino simplemente quiere decir que los ingresos por publicidad siempre ocuparán el segundo lugar después de los ingresos por circulación en Estados Unidos. En este momento $2,000 millones fueron recibidos por estas empresas como ingreso por publicidad y en este momento ya este es un valor de hace 5 años. En general los periódicos están en el extremo equivocado del mercado, porque aquí debemos hablar del desempeño. Entonces otras partes de la publicidad tiene que ver con el desempeño. Paid Search, que es de propiedad de Google, es el brazo más fuerte del performance, pero tiene otros componentes y en general los periódicos no hacen muy bien el targeting. Y esto nos demuestra esa gran división, ese medio círculo tan grande, ese paid search, y va en aumento. Y la parte rojo que tenemos aquí en el extremo inferior izquierdo es un display y eso es lo que los periódicos han sabido vender. Ups. Can you put it back on where I was?
Perfecto, muchísimas gracias. Volvieron a encontrar la transparencia exacta. Eso no suele suceder. Bueno, en servicios de marketing, ¿qué está pasando? Todo el mundo está diciendo, bueno, la publicidad está cayendo, entonces hablemos de los servicios de marketing y ahora se están convirtiendo en agentes regionales, están yendo de las pequeñas compañías a decirles, les vamos a ayudar a hacer la optimización de su motor de búsqueda. Hearst, McClatchy, vemos todo un movimiento y una nueva fuente de ingresos y esto lo puede hacer cualquier compañía independientemente de su tamaño. Y también tenemos el patrocinio y la participación de voz. Si cobramos en una base de costo por 1000, vemos que los precios van bajando, 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 porque el inventario es infinito, la gente ya lo entendió. Esto no es como el periódico impreso. Si uno dice, si el Centro Regional de Salud quiere patrocinar nuestra nueva sección de salud y no le estamos diciendo que pueden comprar tantas impresiones, lo que las grandes compañías están haciendo como el Wall Street Journal y otras más pequeñas como The Day y las intermedias están logrando recibir 2 o 3 veces las tarifas si lo hacen sobre una base de CPN, o sea que una buena parte de la aceptación del modelo de Share of Voice estás ocupando el mismo lugar que el sponsorship o patrocinio. Hay que alinear un cliente con una sección sin darles derechos editoriales sobre esa sección, pero lograrán alinear su marca con la de ustedes de una forma interesante. Luego, número 7, está empezando a surgir GAFA. ¿Y qué es eso de GAFA? Es Google, Apple, Facebook y Amazon. Otro tema del que podríamos hablar durante horas, pero la competencia en la publicidad, la distribución de contenido, los dispositivos mismos, quiénes son los dueños de estos dispositivos, quiénes los están creando, los canales de venta, por qué vemos tanto autoservicio y tantas televentas, las audiencias, el alcance tan monumental que tienen con las diferentes audiencias y la batalla de newsstand de Apple y ver quién va a controlar esa característica. Y hay que entender cuál es la característica hoy y proyectarla al 2013 con GAFA para las organizaciones periodísticas. Aquí tenemos el Wall Street Journal que ahora está mirando cómo utilizar algo como este agregador de tabletas más pequeños para intentar o probar vender parte de su contenido. El número 8, 4G, Google se está moviendo rapidísimo, el Wall Street Journal es todo un líder, horas y horas de programación y con un altísimo índice de pautas y también tenemos un registro general que está creando muchísimos ingresos y la General Registry Company que salió a la quiebra y volvió a quebrar, está produciendo 2.000 videos al mes. La JRC está produciendo 2.000 videos en un lugar como New Haven, que es una ciudad donde están produciendo 3 veces más videos que la estación local de televisión. Y ellos simplemente le dicen, mire, dile a todo el mundo una cámara de grabación, dale un poquito de capacitación y ellos salen a filmar y ciertamente están viendo tarifas, no al tamaño del Wall Street Journal, pero sí están logrando duplicar las tarifas que están cobrando. También tenemos la publicidad de video, ha aumentado un 20% en Estados Unidos y seguirá creciendo gracias a Playbook, la televisión social. Esto es algo más reciente, el New York Times más Google. New York Times está utilizando Google. Entonces vemos en diferentes comunidades en televisión y este es uno que me resulta verdaderamente fascinante. Ariana está en todas partes. Si miramos HuffPost Live es parecido a Facebook y como la televisión diurna y también es como un centro de radio y además es patrocinado por Cadillac, el HuffPost Live. Entonces es un pequeño experimento de 1998 con el periodismo ciudadano. No, esto es Cadillac apoyando a HuffPost Line. Y número 10 se trata de un mundo de 5 pantallas y la tableta es clave, o sea que esto solía parecer una broma a todo el mundo con un dispositivo en su mano. Eso ya no es una broma, eso ya es la realidad, todo el mundo lo hace. Y si no han leído este estudio, tienen que leerlo. Esto
Esto lo hicieron Google y SOS y se llama Informe de Multipantallas. Es verdaderamente fascinante y habla de cómo la gente pasa de una pantalla a otra y empiezan con el teléfono inteligente, luego pasan a la tableta y luego regresan a la primera, y es bien interesante entender cómo es que la gente pasa de una pantalla a otra, y nosotros los editores y directores de periódicos lo tenemos que entender. Y yo creo que las ventas están disparándose, pero yo creo que hay como un eslabón perdido y ustedes se pueden ubicar en este espectro en la parte superior según se están sintiendo el día de hoy, pero esperamos terminar en el extremo izquierdo. Nosotros llevamos 15 años de perturbación en nuestra industria y curiosamente la tableta parece convertirse en el primer medio digital que va a reemplazar a los demás. El teléfono inteligente es muy bueno, pero hay muchas encuestas que demuestran que estas se están vendiendo como loco, como pan caliente en Estados Unidos. Las cifras como 120 millones para mediados del año entrante, y las encuestas demuestran que la gente prefiere las tabletas a los impresos y también demuestra que consumen más noticias, pasan más tiempo encontrando y consumiendo sus noticias, utilizan marcas específicas, leen historias más largas y en su comportamiento es muy parecido al impreso. Y lo que es más importante para la publicidad resulta que es más parecido a la publicidad de los impresos más esta gran actividad de los clientes. Los índices de publicidad y pautas son 4 a 6 veces superiores a lo que se tiene en línea a medida que crece la audiencia en América Latina. Ustedes van a encontrar exactamente lo mismo. Se trata de un desarrollo muy positivo y cuando uno junta la circulación digital con la tableta, se puede contar una historia muy positiva a partir de ese momento. Y finalmente Global News se está convirtiendo en una realidad. Parece como que Brasil se está convirtiendo en el punto cero para este despegue. A principios de este año, el Wall Street Journal anunció una nueva edición en Alemania, el mismo modelo del que nos habló Arthur Salzberg esta mañana. Se utiliza mucho el contenido que se tiene, se traduce y luego se le agregan cosas que son añadidas por el personal que se contrata localmente. Y ya el New York Times hizo el lanzamiento de su versión en China y vino a anunciar el lanzamiento en Brasil. FT Brasil también hizo un anuncio en el último mes. ¿Y por qué está pasando? Porque eso es una de las máximas de Internet: crear una vez, distribuir muchas veces. Le están pagando a los reporteros y sabemos que le pagan divinamente a los reporteros, tienen excelentes reporteros y si pueden tomar ese contenido y colocarlo en más lugares a cero costo adicional, tendrán la oportunidad de ser muy rentables. Y la pregunta para todo el mundo en este negocio es: ¿qué puede hacer uno y qué otros mercados podemos explorar? Y este es un juego de escala. Aquí podemos hablar de este tema durante mucho tiempo, pero el futuro será de aquellos que logran discernir cómo producir contenido de mayor calidad y a menor costo. Ese es el nombre del juego. Esa es la fórmula ganadora. Luego tenemos los sneak previews que les quiero mostrar y después de eso responderé sus preguntas. Pues veamos qué hay en el panorama. Los carros conectados parecían un chiste. Google sacó estos carros llamados Google Goof y ahora son legales en Nevada y van a ser legales en California. Lo que esto quiere decir es que va a haber mucho más tiempo de pantalla y todo tiene que ver con publicidad y con tiempo de pantalla. Ford está haciendo cosas sorprendentes con esto. En este momento, hoy día, el fin del retail, eso es una declaración muy amplia. Al llegar esta mañana del aeropuerto, vi 2 Walmart y un Sam's Club y pensé que están muy preocupados por esta pequeña compañía llamada Amazon. Amazon anunció a principios de año que va a hacer entregas de un mismo día en 12 grandes ciudades americanas. O sea que ahora está cobrando impuesto a las ventas y dicen: sí, lo vamos a pagar, pero también vamos a entregar el mismo día. Si ustedes son un gran comprador, dicen: eso puede ser un problema, pero si Walmart dice: nosotros también vamos a hacer las entregas del mismo día,
vemos que la naturaleza de la forma como compramos las cosas, si lo compramos en internet o lo compramos de una gran superficie o un gran supermercado, cómo llega donde nosotros o nosotros vamos a recogerlo. Esas son preguntas fundamentales que ahora se han convertido en cosas muy importantes y ahora tenemos el contenido generado por computadora, algunas cosas, se han hecho algunas tonterías, pero no. Lo importante es que es increíble lo que puede hacer la tecnología para crear una gran cantidad de los cimientos y fundamentos del periodismo, y los periodistas entonces van a crear cada vez más contenido de mayor calidad a un menor costo. Y yo creo que esta es la pregunta del millón para todos los editores en cuanto a contenido y crear más contenido y cada vez más contenido sin tener que pagar mucho por ello. Los periodistas profesionales son los que están en la cima, y debajo tenemos un contenido profesional, un contenido experto, un contenido de la comunidad, un contenido generado por computador. Se puede hacer de diferentes maneras, pero la Internet ha cambiado nuestra capacidad de hacer todas estas cosas. Ahora quiero hablar rápidamente de formas de pagar y qué tal que uno pueda comprar varios artículos y paga 10 simultáneamente. Esto es algo que se está probando en este momento en Alemania, y tomar prestado de otros medios, Netflix, para ver una película que podemos ver en televisión o podemos verla desde el teléfono. Las organizaciones de noticias están trabajando con el paywall para poder hacer lo mismo con sus artículos, poderlos pausar, salvar, compartir, alertar o inclusive buscar. Entonces la fórmula de transición o de cruce, bueno, yo creo que el momento en el que nos encontramos en este momento es que tenemos los fundamentos respecto a dos cosas, que son los ingresos por circulación, gracias a este sistema de acceso a la circulación digital, y también el advenimiento de la tableta, que será el medio preferido en el futuro, y es una plataforma publicitaria bien interesante. Los analistas financieros en Estados Unidos han observado lo que está sucediendo respecto a todas estas tendencias, y estas son las cifras que se presentan año tras año: 64% aumento para Gannett. También se cree que las empresas de periódicos habían tocado fondo y en este momento están empezando a crecer porque ya entendieron cómo crecer sus ingresos haciendo muchas de las cosas de las que les he hablado el día de hoy. Aquí tenemos en términos de la fórmula, tenemos en circulación digital, nuevas formas de publicidad y de marketing, servicios de marketing. Eventos son otra parte muy importante y una extensión de nuestro negocio. Pueden ser eventos físicos que amplían el periodismo, que pueden incluir eventos gastronómicos y hasta matrimonios, y también los principios fundamentales de la reducción de costos. Pero y todo eso llega a suceder, entonces vamos a ver un crecimiento en los ingresos de los periódicos, inclusive en un mundo tan incierto. Y finalmente creo que la dirección en la que vamos es, esta fotografía no será rara en el 2020. Este abuelo le está contando a los niños de la época en la que solían cortar los árboles, llevarlos a unas fábricas donde los trataban, los montaban en camiones, los llevaban a las ciudades, los convertían en papel, los llevaban a las ciudades, que después los utilizaban, los cortaban en pedacitos, donde otro camión lo recogía y los llevaba a reciclar. Y eso ya no va a tener sentido por su impacto ambiental, y la tecnología digital nos da el camino para no tener que hacer esto, y podemos hacer las cosas de una manera que funciona para los lectores, para las democracias y para los editores. O sea que muchísimas gracias por su atención. Nós temos pouquíssimo. Muchas gracias, Ken. Tenemos apenas unos minutos para preguntas. Tenemos unos pocos minutos, debemos terminar nuestra sesión en 6 minutos porque habrá una ceremonia de premiación a continuación y se pueden quedar, obviamente, si lo desean. Creo que nos están dando 15 minutos. No olviden a hacer llegar sus preguntas por escrito, pero creo que nos están mostrando los micrófonos y entonces las preguntas serán al micrófono. Pero tengo la primera pregunta, voy a hacer el valiente. Primera pregunta, ¿quién? Na cadeia de valor,
En la cadena de valor del viejo modelo de negocio de los periódicos solíamos tener algo que era contenido y distribución, y los editores dominaban esta cadena en un 100%, todos los productos, el papel, la edición, eso lo hacían llegar a los puestos de periódicos y también a los domicilios. Entonces tenían el control del 100%. En el mundo digital no tienen ese predominio, no dominan todo, entonces tienen que darle una participación a la comunicación. Ellos reciben el contenido a través de la computadora o de una tableta, tienen que trabajar con software, hay competencia con los agregadores también, con los motores de búsqueda y demás, es decir, todo ha cambiado. Entonces yo le pregunto, si en la vieja cadena teníamos un modelo de negocios que era contenido más distribución, ahora la pregunta es si tenemos un negocio que es contenido más CRM, que es gestión de relaciones con los clientes. ¿Es eso lo que cambió realmente? Yo creo que realmente es una muy buena forma de ver el tema, y creo que si miramos los activos, usted habla de cómo los periódicos eran dueños de la cadena de valor, y eso era absolutamente cierto, aunque era muy costosa, era una cadena de valor, pero así era. Es gestión de relaciones con los clientes, es CRM, pero también la relación como un activo. Si uno puede tener una relación mejor y más directa con los lectores y con los anunciantes, entonces puede uno trabajar con el resto del entorno y involucrarlos en una nueva cadena de valor digital virtual. Luego yo creo que la concentración era en la cadena de valor y en las cosas físicas. Yo recuerdo cuando yo trabajaba con un periódico en Minnesota, ellos lanzaban los periódicos hacia las puertas de las casas, ni siquiera sabía cómo se llamaban las personas que vivían en esas casas, solo conocían la dirección. Era un proceso físico donde no había una relación. Ahora se está convirtiendo en un negocio de relaciones, y pues debido a las raíces locales de los periódicos pueden ganarle a la competencia nacional, pero realmente es una mentalidad que se requiere, una mentalidad completamente diferente. A mí me parece que para los periodistas es muy positivo, porque si uno puede servir al público, pues va uno a poder recibir una remuneración por ello de una manera mucho más directa. Tenemos una pregunta aquí, por favor, ¿se puede identificar? Sí, buenas tardes. De Córdoba, Argentina. ¿Usted cree que este camino que ha planteado, este camino de una sola vía, se dará en un corto plazo en todo el mundo, o cree que va a ser más pausado, más lento en América Latina y en otros países del mundo en desarrollo? Definitivamente habrá unos ritmos diferentes en cada sitio. No soy experto en América Latina, pero tal como entiendo yo las cosas, en los países en desarrollo que han tenido crecimiento económico significativo, crecimiento de la alfabetización y de la clase media, ha sido un contrapeso para la perturbación de la Internet. No ha cambiado el hecho de la perturbación de Internet, es decir, ha sucedido de todas maneras, pero la respuesta rápida sería que ustedes lo que tienen es un poco más de tiempo, pero las mismas tendencias estarán aquí, ya sea dentro de 2, dentro de 5 años. Ya vemos que declinan los ingresos de los periódicos impresos. Y otro hecho es que por el choque económico de 2008, 2009 y los menores choques económicos, debido a ello, cada vez que hay un estremecimiento económico en un país o en un continente, Australia ha sido el último, la aceleración hacia lo digital ocurre más rápidamente y es sin retorno. Entonces, como no podemos predecir la economía, hay que tener cuidado con eso, aunque en este momento estén teniendo buen crecimiento y buenos ingresos. Nuestro periódico nació hace 10 años en forma digital.
Nosotros empezamos en forma digital hace 10 años. Después de 6 años imprimimos un periódico. O sea, nosotros nos fuimos a la inversa. Estamos experimentando, ahorita en la actualidad nuestros ingresos son del 55% de ingresos del digital y el 45% del impreso. Pero el impreso se lleva todos los ingresos, ahorita en este momento. Hay cambios, nosotros estamos aprendiendo tanto en el digital como en el impreso. En México, creo que el éxito más grande que tiene nuestro país es el Universal. El Universal ya está vendiendo contenidos digitales y lo está vendiendo con éxito a varios estados, no solamente como agencias, sino también productos digitales. Hay mucho que ir aprendiendo. Tengo una pregunta: ¿cuál es el mejor camino para los editores que tienen ahorita en este momento el papel para cambiarse a digital? ¿Qué es lo que deben de hacer? ¿A quién deben de consultar? ¿Cómo deben de participar? ¿Y qué tanto deben invertir en ese sentido? Porque muchos periódicos en la actualidad se han resistido a dar el paso y están saliendo periódicos digitales que los están ganando el mercado. Obviamente esa es la pregunta esencial y medular y no hay una fórmula, no hay una receta todavía, pero ustedes ya descubrieron una parte fundamental. Una de las cosas que yo dije es cómo los diarios se están volviendo semanarios y la idea es decir, los periódicos impresos tienen su lugar en la vida de la gente, pero estamos tratando de dilucidar cuál es ese lugar y hay que pensar, por ejemplo, en los semanarios, ciertos nichos de contenido también son otra forma de ver eso. Y yo creo que esta combinación de sondeo, de prueba, de ensayos, ustedes están tratando de dilucidar y de entender. Usted nos decía de lo que está haciendo el Universal con productos nicho. Ahora, la capacidad de crear y hacer pruebas de los nichos. Estamos hablando de relaciones. Ahora, pensemos en las relaciones, pensemos en cómo hacemos las pruebas para determinar cuál es el porcentaje de impreso o de digital. Durante decenios, lo único que hicieron los periódicos fue una sola cosa maravillosa. Producían una edición, generalmente una edición diaria y la vendían. Había una sola copia, un solo ejemplar y una suscripción. Ahora, debido al internet, uno puede comprar de distintas formas. Ahora, si se pueden tener estas relaciones y relaciones digitales como las que tienen ustedes, hay una cantidad interminable de productos que uno puede someter a prueba, de salud, de viaje, de familia, productos deportivos, para ver por qué está dispuesto a pagar la gente, digamos, por edición, 99 centavos aquí y allá, para cuáles se van a conseguir patrocinadores. Entonces, de cierta manera es el mismo negocio, son anunciantes, lectores, pero la idea, la forma como se mezclan y cómo se someten a prueba los modelos es donde está la clave.